tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, al despedirnos en el programa anterior, deseábamos la continuidad del buen tiempo básicamente para la gente que tiene que terminar con la siembra. Creo que había por ahí todavía alguna pequeña superficie de algodón o de soja que no había terminado de sembrarse. No sabemos si la semana acompañó, creemos que no, y ya está expirando un poco el tiempo para la siembra de estas producciones. Bueno, y un tiempo también que a veces en estas últimas semanas nos ha malogrado bastante nuestro trabajo. Uno por ahí pacta notas después o porque hay caminos de tierra o porque simplemente está lloviendo, no se pueden concretar. De todas maneras, aquí estamos con lo que pudimos lograr de material para esta semana. Estamos cerrando un año que para algunos habrá sido muy productivos, para otros no tanto, pero un año que finaliza y coincide con el comienzo de una etapa que también, para una porción interesante de la ciudadanía, será esperanzadora, para otros tendrán tal vez sus dudas, pero creo que lo que hay que hacer es apostar a esto nuevo, esperar que las cosas se vayan produciendo de la mejor manera posible. Decíamos que estábamos cerrando el año calendario, que no es lo mismo que decir el año agrícola que cierra ya a mitad del año calendario. Entre las actividades que decíamos recién, han tenido algunos tropiezos y no han tenido un año de lo más favorable en cultura. Y esto basado en un comentario que nos hace Rodrigo Muchut, un técnico apícola que desarrolla esta actividad intensamente, diría yo. Está en esto, es una persona muy joven, pero lleva muchos años en esta actividad, yo diría que casi toda la vida. Y bueno, él nos decía que no fue un año muy alentador, que ha tenido algunos tropiezos, sea por cuestiones climáticas, por cuestiones de precio, por cuestiones de mercado. Bastante complejo, complicado, por varios factores. O sea, precio, o sea, no nos acompaña, está todo paralizado. Producción, el clima nos viene saqueando muy feo. En producción vamos a andar por debajo de la media normal, o sea, uno toma que la media normal son 30 kilos promedio por colmena, 30 kilos de miel por cada cajón de abeja. No vamos a llegar ni siquiera a esa media, o sea, a lo sumo se podrá andar en 20 kilos. Y va a haber lotes de 12 kilos, 10 kilos, 12, a ponerle 25 a 30 kilos, o sea que va a andar entre 15 y 20 kilos el promedio de la zona. O sea, quizás algunas zonas anden por debajo de eso también. Yo tiro más para el 15-20 que no más de 20, o sea, todavía no está definido, porque queda algo de miel en las colmenas, los apiarios, no se puede llegar por la lluvia y compañía, pero no te pinta que puede llegar a ser más de eso. Y el precio hoy por hoy son 17, 18 pesos el kilo de miel, que en realidad no es que es un precio, es un número que se le puso porque en realidad nadie, o sea, ni el acopiador te la quiere comprar a esa plata, porque sabe que no es ese el precio, pero tampoco la puede vender, o sea que está todo como paralizado. No sabes si ese es el precio que va a valer, en teoría debería valer mucho más. Y quizás Estamos hablando de la miel a granel. La miel a granel por tambor, o sea, el tambor de 300 kilos de miel, 18 pesos el kilo por tambor, o sea que estamos hablando que un tambor vale 5.000 pesos, mientras que al productor para producir ese tambor no le sale menos de 8 o 9.000 pesos. O sea, clarito con el número, ¿no? Hoy tenemos que hablar que la miel está en los $2, pero vamos a considerar que la miel hace unos años atrás llegó a valer $3.15, $3.20, tuvo picos de $3.50, pero o sea, supongamos que el precio promedio del año pasado fue $3.15, $3, no nos vamos a basar en los picos que tuvo, pero si hoy consideramos que tiene $2 el precio, no sería malo, pero tenemos que verlo todavía.
porque estamos lejos de recibir ese precio cuando la miel en el país está toda en los acopiadores. No porque los acopiadores no la quieran vender, sino porque no la pueden vender afuera. O sea, es larga la historia y uno no entiende mucho de este tema. Complicado en lo interno, nos decía Rodrigo, complicado en lo productivo, pero también muy complicado en lo que se refiere a comercio. Y ustedes saben, y esto lo hemos comentado más de una vez aquí, la miel básicamente tiene su mercado en la exportación, porque entre un 90 y un 95% de lo que se produce se exporta. Y afuera está complicado por varios puntos, o sea, dentro de todo en la crisis en el mundo, o sea, que todos te tiran a batallar, bajaron los commodities, y esto también entra en la baja, que la quieren bajar, que no la quieren pagar lo que el acopiador la quiere pretender el precio, entonces hay muchos enredos que... Básicamente de la exportación. Y sí, porque vos fijate, Mario, que el 95-96% de la miel que se produce en Argentina se exporta. O sea, nuestro precio formador es el de exportación. O sea, en el consumo interno no genera, particularmente al productor no le genera grandes diferencias, o sea, porque no es mucho lo que se consume de miel. Cuando Rodrigo nos comentó acerca de los factores climáticos no favorables a esta producción, puso especialmente el acento en las lluvias. Las lluvias empezaron a jorobar ahora estas últimas 2 semanas. Acá el principal inconveniente fue el frío tarde. Resulta que de septiembre nosotros, o sea, para que más o menos se entienda un poquito, o sea, la abeja necesita mucha temperatura y calor para trabajar. O temperatura y calor y muchos días continuos, porque no sirve de nada tener 4 o 5 días lindos y que después venga frío, llovizna una semana, 4 o 5 días lindos, llovizna y frío. O sea, tiene que haber muchos días continuos, entonces la abeja toma el ritmo de trabajo. Pero ya septiembre arrancó bien y luego para fin de septiembre empezó a hacer frío y llovizna y lluvia. Yo creo que en el mes de septiembre se fueron 14 días los aptos para que la abeja pueda trabajar. En octubre pasó lo mismo, o sea, mucha llovizna, muchos chaparrones, muchos días fríos, nublados. Entonces eso a la abeja las flores en realidad no dan el néctar, o sea, puede estar la flor florecida, todo, pero no tiene néctar la planta por la temperatura y se pierden los días de trabajo y la floración pasa, o sea, eso es cíclico. Yo creo que octubre tuvo 14 días lindos y de los 14 días lindos fueron 7 aprovechables para las abejas. Eso fue determinante en la producción para nosotros, o sea, y cuando uno llega con esos retrasos, o sea, después ya es irreversible. Hasta hace unos 3 o 4 años, cuando hablábamos de una unidad productiva interesante y suficiente tal vez como para una familia, como para que pueda subsistir una familia, hablábamos de alrededor de 300 colmenas. Hoy, nos dice Rodrigo, estaríamos hablando de más del doble de eso como una cantidad necesaria para sobrevivir, para subsistir. O sea, los términos productivos se han deteriorado bastante y eso hace que mucha gente se vaya retirando de la actividad. Después de muchos años fue alrededor de 400, 500 colmenas la unidad productiva. Hoy por hoy, si te tengo que decir realmente cuántas colmenas en una unidad productiva, yo creo que menos de 700, 800 colmenas una familia no puede, o sea, una familia tipo, o sea, después, o sea, vos podés ir rebuscándotela y haciendo, o sea, podés ir como actividad complementaria, pero si vos tenés que hacer de esa cantidad de colmenas, tenés que administrarte muy bien para poder sobrevivir progresivamente. Así como durante muchos años la apicultura fue como un auge, mucha gente se incorporó a la actividad, ingresaron estos últimos 2, 3 años, es impresionante la cantidad de gente que va abandonando, vendiendo, perdiendo colmena. No hay números oficiales estadísticos precisos, pero uno que anda todo el día y recorre y conoce bastante la actividad, hay mucha pérdida de colmena, hay muchos productores que abandonaron las colmenas
y otros tantos que las vendieron o se lo dieron a algunos colegas para que las sigan atendiendo. Pero ese número, o sea, se redujo, o sea, no es que le dan, si tenían 200, le dan las 200, o sea, le dan lo que le queda y son 100 colmenas, supongamos. Para mí, tiene que estar habiendo un 20% fácil menos de colmenas en la zona, fácil, de unidades productivas. Y de productores no sabría sacártelo más en porcentaje, pero hay un gran número. Uno lo ve o sea, en el andar, en la calle, con los conocidos, o sea, es alto. La verdad que es complicado la actividad hoy por hoy. Uno presume que, bueno, que al haber un cambio, o sea, que se pueda reactivar un poco el precio, que se pueda volver a valer y pueda ser realmente rentable, porque a estos números te da ganas de colgar, de ser uno más de los que abandona, porque no cierra. No es el momento de abandonar. No, por supuesto. Rodrigo, que tengas un buen año. Ojalá que así sea y gracias por venir a charlar este ratito y que tengan un buen año ustedes también. Bueno, ¿y qué podríamos decir para hacer un cierre de esto? Ojalá que las cosas cambien para este sector. Se lo merece. Los apicultores son trabajadores que ponen mucho empeño, mucho esfuerzo y mucho calor en la tarea que realizan. Porque además del fin de lucro que todo el mundo persigue cuando encara una producción, en los apicultores hay mucho de pasional en su tarea. Lo hacen porque realmente les gusta. Vamos a otro aspecto productivo, regional, y en este caso la agricultura. Hablamos con un conocido profesional, el ingeniero Omar Gregoret de la Unión Agrícola de Avellaneda, y él trazaba un panorama de lo que fue este año, básicamente en este aspecto, en lo agrícola. Bueno, estamos finalizando este año calendario 2015, es un buen momento para hacer un balance de lo que fue el aspecto agrícola fundamentalmente en nuestra región. Recordemos sintéticamente que comenzamos allá por el mes de enero con la cosecha de girasol, una cosecha que fue bajo condiciones normales de rendimiento, con alta volatilidad. Recordemos que veníamos de una condición de granizo, de un área importante de nuestra región, pero bueno, los promedios finalmente de esta cosecha que al principio de enero del 2015 fue, digamos, en términos promedios normales para lo que es nuestra región. Después tuvimos el cultivo de soja, también muy errático en cuanto a rendimientos, con picos muy altos y también con rendimientos muy bajos, fundamentalmente de acuerdo a la fecha de siembra. Aquellas fechas de siembra normales tuvieron en general un buen rendimiento y a la medida que la fecha fue tardía, recordemos de que se pudo sembrar en noviembre y parte de diciembre del año anterior y después ya se saltó a fines de enero del presente año y lógicamente, como es de esperar, las siembras tardías han tenido un bajo rendimiento. En promedio de todo, tenemos que considerar también un año normal desde el punto de vista del rendimiento de soja. Después vino algodón con un rendimiento bajo por varios factores, porque en general no se consiguieron buenas uniformidades de plantación en los lotes, porque el daño de picudo en algunos lotes fue realmente importante, lo que ha hecho que el rendimiento promedio sea inferior al histórico en nuestra región. El maíz de segunda no fue importante este año, la superficie fue significativamente menor a lo normal. Y bueno, recordemos que el maíz se lo hace más por una cuestión de rotación de cultivo que por una razón de rentabilidad. Un poco más reciente, octubre, principio de noviembre, tuvimos la cosecha de trigo. Una cosecha de trigo que se hizo, o una producción de trigo que se hizo en nuestra zona con muy baja tecnología, muy bajo uso de insumos. En realidad todos los números daban de que era sembrar a pérdida. Teniendo en cuenta el precio futuro que tenía y el rendimiento normal esperable para nuestra zona y los valores de los insumos. Bueno, finalmente el rendimiento promedio para la baja tecnología utilizada, tenemos que decir que fue aceptable, sí con bastantes problemas de calidad
bajo contenido en general de proteína y consecuentemente también algunos problemas de contenido de gluten, lo que hace que provoca algunos problemas de comercialización, ya que algunos mercados internos no requieren este tipo de mercadería. Bueno, ya yendo a noviembre y diciembre, se ha sembrado el algodón en el este de Santa Fe, una superficie un poco menor a años anteriores, parte porque ya era intención de una menor siembra y parte también porque las continuas lluvias han hecho de que muchos lotes sembrados se terminen perdiendo parcial o totalmente por problemas de germinación, reitero, por problemas climáticos. Algunos de esos lotes fueron resembrados, otros directamente fueron destinados a otro cultivo. Y por último, la siembra de soja, una siembra que a esta altura del año la tenemos muy retrasada, con un porcentaje de lotes ya resembrados muy altos, como consecuencia de las lluvias que nos han venido siguiendo en las últimas semanas. Por lo tanto, retraso nuevamente la fecha de siembra, por lo menos hasta aquí. Si bien todavía hasta fin de año tenemos un tiempo prudencial y de buenas perspectivas en cuanto a potencial de rendimiento, pero bueno, para lo que era deseable y esperable y planificado por el productor, estamos retrasados y reitero, muchos lotes ya con problemas de resiembra. En general, en lo económico del año, un año muy crítico para el productor agrícola, porque más allá de que la media de rendimientos haya estado dentro de los valores relativamente normales para nuestra zona, no ha sido así el tema de precios y rentabilidad. Entonces, bueno, muy crítico, muchas situaciones de pérdida directamente en cuanto a producción. Y bueno, y finalmente en el mes de diciembre un nuevo motivo de esperanza, que es un cambio de gobierno, y dentro de ese cambio de gobierno, bueno, una merma o quita de retenciones en varias de las producciones regionales, lo que genera un mejor posicionamiento a futuro de la producción agropecuaria, que finalmente vamos a tener que ver cómo se acomodan también los costos, porque hay que pensar de que también los costos se van a elevar, y bueno, vamos a ver cómo cierra la ecuación. Pero de todas maneras, es un hecho auspicioso, esperado por el sector agropecuario, que de alguna manera viene a paliar esta situación de muy bajos precios internacionales que tenemos, y si a eso le sumamos las retenciones que tenía nuestro país y a eso le sumamos las dificultades en cuanto a exportación, que hacía que todavía en el mercado interno algunos granos se paguen por debajo del valor de paridad, lógicamente era una situación altamente compleja. Omar mencionaba recién el cultivo del algodón, muy importante para nuestro norte santafesino, que alcanzó hace un par de años su pico máximo, su récord histórico aquí en la provincia de Santa Fe, con más de 150.000 hectáreas. En las dos últimas campañas disminuyó bastante y en esta va a ser también muy importante la disminución, y Omar lo explica de alguna manera por qué. Sí, en principio recordemos que el este de Santa Fe siembra el 10, el 15%, el 20% en algunos años del área total provincial. El área más importante siempre está en el oeste de la provincia, o por lo menos la tendencia de los últimos años. Aquí la reducción no va a ser tan importante. En el oeste de la provincia, sí, bueno, las primeras encuestas que se habían realizado marcaban una disminución de un 30%, y en la medida que va avanzando el ciclo, ese porcentaje va aumentando, y en algunas zonas ya claramente es el 50% de disminución de área, con algunas dudas si el 50% proyectado finalmente se va a terminar concretando, porque todavía resta bastante por sembrar. Motivos fundamentales: la primera, una falta de rentabilidad del cultivo a estos valores. Lógicamente la ecuación del algodón es muy compleja. En segundo lugar, el daño ocasionado el último año por el picudo y la gran cantidad de lotes aún no destruidos en el oeste de la provincia hace pensar de que este año nuevamente el tema picudo es una amenaza muy importante, más cuando le sumamos que tuvimos un invierno muy benigno, por lo tanto hay una cantidad muy alta de picudos que pudieron pasar el invierno vivos, y por lo tanto, bueno, van a estar presentes seguramente desde el inicio de etapa del cultivo. Y en tercer lugar, el año pasado también en el oeste, o en el último ciclo, hubo una presencia importante de otra plaga que fue broca, que es una plaga muy inestable en cuanto a su presencia. Puede ser que un año haya mucha cantidad y el año siguiente no, o sea, es bastante errática su comportamiento. Entonces broca, picudo fundamentalmente,
bajos precios, falta de recursos de muchos productores, lo que hizo de que mucha superficie no se dedique al cultivo de algodón, y a la cual podemos agregar un factor más, un pronóstico de año niño que ya trajo su consecuencia en el año anterior, y sabemos que parte del algodón que se siembra en el oeste de la provincia se estaba haciendo en lotes relativamente bajos. Por lo tanto, también muchos productores optaron por dejar el cultivo o incluso trasladarse a hacer cultivo a la provincia de Santiago del Estero, que es mucho lo que han realizado varios productores de la región oeste de la provincia. Por la información que estamos teniendo, en general va a haber una fuerte reducción a nivel país. Tal vez la excepción pueda ser Santiago del Estero, que sigue manifestando un área de siembra importante, en parte porque también productores del Chaco y del oeste de Santa Fe han trasladado su siembra a Santiago del Estero, porque es una zona donde el picudo en el último ciclo ha afectado bastante menos. Por lo tanto, hay expectativa de que esta plaga afecte en menor medida en el próximo ciclo en aquella región. Si hay un un organismo que ha hecho mucho por la producción algodonera de nuestra zona, ese ente es el APA, la Asociación para la Producción Algodonera Santafesina. Ha cumplido este año 15 años. Uno de sus miembros, el ingeniero agrónomo Daniel Pais, se acercó hasta nuestras oficinas y nos contaba un poquito cuál ha sido la labor de APA durante estos 15 años y qué están haciendo en este momento. La APA es el resultado de una situación de crisis que había en la zona algodonera este sería, y precisamente cumplió 15 años este año, que se celebraron los 15 años, y fue resultado de la crisis. Nosotros en Santa Fe se llegó a sembrar más de 77.000 hectáreas, había 14 desmotadoras, la mayoría ubicadas cerca de la Ruta 11, y generaba un movimiento económico muy importante. Cuando el algodón, por situaciones internacionales, fundamentalmente el valor del precio, entró en crisis, bajó la superficie y se fueron desarmando muchas desmotadoras. Es decir, hoy Santa Fe tiene 5 desmotadoras solamente, de las cuales 4 están cerca de la Ruta 11, y se amplió en una zona que sería el oeste, la zona de Nochero, Villaminetti, el departamento de 9 de Julio, ahí hay otra desmotadora. Y hoy se está armando otra desmotadora en el Nochero, que es un convenio o una sociedad que armó la Unión Agrícola con Bullati. En APA participan distintas instituciones que tienen relación directa con el algodón, desde los productores, yo voy en representación del Colegio de Ingeniero Agrónomo, los contadores públicos, las cooperativas, las desmotadoras, las hilanderías, y este año se incorporó la parte de confección, que es la cooperativa Enhebrando Meta, que está en Avellaneda. O sea que eso armó todo un poco distintas visiones de lo que es el cultivo de algodón, desde que se siembra hasta que se hace la prenda. Es una organización sin fines de lucro, privado, con participación de la provincia, y también, bueno, el INTA también es parte integrante de APA. En su origen tenía un objetivo que era por lo menos mantener y aumentar la superficie sembrada, porque eso generaba recursos, movía la economía de la zona, se recibían recursos de la provincia y de la nación, que era como un precio sostén, es decir, por cada tonelada que entregaba el productor, APA se encargaba de pagarle un plus, porque el precio estaba muy caído, era la forma de más o menos mantener algo la rentabilidad del cultivo y que sea competitivo con los otros. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. Hay una ley nacional algodonera 26060, que la provincia distribuye fondos en todas las provincias algodoneras, así que eso viene a la provincia delega en APA a través de un plan de trabajo que se encargan de controlar. Este año estarían llegando 18 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, que se distribuye, una parte va para los productores, una parte para maquinarias agrícolas, algo para investigación, y otro para el tema de promoción e investigación en el cultivo de algodón. ¿Cuáles son las cosas en las que vos considerás que la intervención de APA fue importante y decisiva en algún caso? Una que creo que es fundamental es al modificar el esquema del cultivo. Vos sos de la zona, pero antes, cuando éramos chicos, la mayoría entramos en un cultivo de algodón, a veces a cosechar algo, por lo menos para el fin de semana, se sembraba 90 centímetros, 1 metro, se cultivaba o se escardillaba el cultivo, había muchas más operaciones con los tractores. Después eso se fue modificando y hoy se utiliza en el cultivo compacto, semicompacto, se siembra 50, 52 a 70 centímetros,
se usa mucha más cantidad de planta, ya no se carpe más, ya no se cultiva casi más tampoco, porque aparecieron también los cultivos transgénicos y casi todo el algodón que se siembra es resistente a glifosato y resistente a oruga a la hoja. Hoy estamos con la presencia del picudo, que eso también afecta, va a bajar mucho este año la superficie, porque el oeste, que casi no había ataque de picudo, en la última campaña hizo muchos daños, junto con la broca, eso te va condicionando y siempre hay que estar preparando técnicamente nuevas alternativas para tratar de superar esas dificultades que aparecen. Por eso ahí se están haciendo ensayos con el INTA, la Estación Experimental de Reconquista, como para ir adelantándonos a la problemática que va apareciendo en el cultivo. Somos pequeños socios que por suerte tuvimos la experimental con el ingeniero Pilati, siempre el promotor de la cosecha mecánica, con todas las variantes que tenemos desde que se empezó con el primer prototipo. Pero hoy nosotros en la zona de Santa Fe hay más de 160 máquinas producidas, construidas por Dolby, la Javiyu, que es un sistema stripper mucho más barato que hizo accesible y rentable al cultivo en la zona nuestra también. Ese es el otro tema fundamental, fue los cultivos compactos, estrechos, y la aparición de esta máquina que es de un costo relativamente barato y que la hace competitivo con los otros cultivos en el momento de la cosecha, que es el grueso del costo del algodón está en la cosecha. Y después, en la última, donde también participamos en el tema de la rotoenfardadora, rotoarrolladora que sería la segunda etapa al momento de la cosecha. El algodón es preparado y se arma un rollo, como los rollos de alfalfa o de pastura, es 600, 700 kilos, este tiene más, que lo envuelve en un film y que lo deja en el campo y le da mejores condiciones de mantenimiento hasta que se lo lleva a la desmotadora. El área de siembra va a bajar de una manera importante, porque nosotros teníamos más o menos entre 14 y 16 mil hectáreas de este lado, la zona este sería. El grueso, casi el 80%, están los departamentos Vera y 9 de Julio, por la parte de los bajos. Entonces, ahí va a bajar mucho el área de siembra por el tema de lo que hoy te comentaba, el tema de picudo y broca, que hizo mucho daño. Entonces, se calcula que este año bajaríamos mucho la superficie. Osvaldo Previale, que es el presidente, justamente ahora estaba haciendo un relevamiento más o menos visual de la superficie de las áreas de siembra, porque todavía están, en algunas partes se está sembrando con consecuencia de las lluvias, pero yo calculo que no sé si vamos a llegar a las 65.000 hectáreas, con suerte. Ese es un condicionamiento del tema de picudo. Entonces, hoy hay todo un desarrollo junto con el INTA de buscar alternativas para enfrentar al tema del picudo y el tema de alguna otra plaga. Hacer con el INTA, buscar con el INTA nuevo material genético adaptado a las condiciones, a las distintas realidades de la zona algodonera. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que han participado en este programa. Muchísimas gracias también. Es momento para agradecer, estamos llegando al final de un ciclo. Gracias a todos aquellos que colaboran permanentemente con nosotros, los medios de comunicación que distribuyen, que multiplican este mensaje. Nuestros mejores deseos para todos, para aquella gente con la que interactuamos permanentemente, el hombre de campo, la gente de nuestra comunidad. Muchas felicidades para las próximas fiestas y también nuestros deseos de que las cosas vayan mejorando. Hoy estamos con un día lluvioso, como amenazante también para continuar por un poco más, y esto complica bastante la situación de los productores ganaderos que tienen, básicamente los que tienen animales en la isla, que estaban en estos días evacuando sin encontrar un lugar adecuado o sin encontrar lugar suficiente donde alojarlos de este lado. Bueno, la producción ganadera ha sido bastante interesante y se desarrolló en buenos términos a lo largo de este año, pero bueno, la cosa se le está complicando un poquito ahora. Felicidad para todos. Hasta la semana que viene, que tenemos nuestro último programa. Gracias por acompañarnos.